Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este misterioso podcast. Esta vez damos un salto en el tiempo para hablar de uno de los personajes más conocidos dentro del mundo conspirativo. Así es, estamos hablando de Nostradamus, el profeta más popular del mundo occidental, de quien algunas de sus predicciones dan mucho de qué hablar. Si quieres saber la historia de Nostradamus, sus profecías y cuáles son los misterios que lo rodean, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Michel de Notre Dame, o mejor conocido como Nostradamus, nació en el año 1503 en la villa de Saint-Rémy en la Provenza, Francia. Era hijo de Jacobo de Notre Dame, notario del lugar, y de Renata de Saint-Rémy. Sus abuelos, tanto maternos como paternos, se dedicaban a las matemáticas y a la medicina, cosa que en efecto influyó en el profeta. Los antepasados de Nostradamus eran judíos, concretamente de la tribu hebrea de Isahar, la denominada tribu de los profetas. No obstante, en 1480, por un edicto del rey Luis XI, los hebreos de la Provenza se vieron obligados a convertirse al catolicismo, por lo que el bisabuelo de nuestro protagonista, Abraham Salomón, se cambió el apellido a Nostredame. Tiempo después, el profeta lo latinizaría a Nostradamus. Es por ello que Nostradamus creció en un ambiente muy católico, pero rodeado de sabios quienes le instruyeron en las matemáticas, astrología y la medicina. Además, en Avignon y Montpellier estudió letras y filosofía. Ya pasados varios años se instaló en Marsella como boticario, donde se dedicaba a crear elixires, perfumes y filtros de amor. En el año 1546, una enfermedad llamada carbón provenzal azotó la ciudad de Aix en Provence, y es ahí donde Nostradamus entra en acción. Una de las características de esta enfermedad era que las personas que la padecían sufrían un gran dolor, al mismo tiempo que su piel se tornaba del color del carbón. Nostradamus entonces inventó un menjurje compuesto de resina de ciprés, ámbar gris y zumo de pétalos de rosa, y como por arte de magia aquella sustancia funcionó. Este suceso fue solo el principio de la enorme fama del profeta, pues adquirió tanta relevancia que se solicitó su presencia en Lyon cuando surgió un nuevo brote de peste en esa ciudad. Al año siguiente, Nostradamus se instaló en la villa de Salón, que en aquel entonces se llamaba Salón de Crau. Ahí abrió su consultorio y recibió una cantidad modesta de clientes que acudían a él en busca de adquirir sus aceites, pócimas y bebedizos contra todo tipo de males, entre las cuales se destacaba una sustancia capaz de curar la esterilidad. La fórmula se componía de orina de cordero, sangre de liebre, pata izquierda de comadreja sumergida en vinagre fuerte, cuerno de ciervo pulverizado, estiércol de vaca y leche de burra. Nostradamus se casó con una mujer partícipe de la nobleza del sur de Francia y tuvieron 2 hijos, los cuales junto con su esposa murieron como víctimas de la peste negra. Este trágico evento le llevó a viajar a lo largo de Francia, Italia y Luxemburgo. En la ciudad francesa de Agen conoció a un sabio italiano llamado Giulio Cesare Scaligliero, de quien tuvo nuevos aprendizajes relacionados a la astrología y alquimia. Sin embargo, debido a que en ese periodo de tiempo Europa se encontraba en la Inquisición, lo relativo a la alquimia y demás ciencias místicas era considerado herejía y castigado con la muerte. Así que ambos amigos se separaron y Nostradamus retornó a Marsella para trabajar junto con el físico Louis Serre en algún tipo de cura para la peste. Y a pesar de que nunca se logró aquello, sí que ayudó mucho para disminuir la enfermedad. Ya con una creciente fama y reconocimiento de boticario, el profeta se casó por segunda vez con una dama rica de la sociedad llamada Anne Ponsard de Jemel, y del matrimonio derivarían 6 hijos. El nuevo estilo de vida de Nostradamus no le fue para nada incómodo, pues se relacionó muy bien con la aristocracia y la burguesía, y es ahí en donde conoce a Catalina de Medici. Esta reina era nieta del Papa Clemente VII, hija de Lorenzo de Medici y esposa del rey de Francia Enrique II. Era conocida por ser una mujer supersticiosa, quien acudía de manera recurrente a divinos, nigromantes y astrólogos, pues había permanecido 11 años sin hijos y esto, al parecer, era justificación para los amoríos de su esposo. No obstante, tras beber aquella sustancia capaz de curar la esterilidad, pronto tuvo no 1 ni 2, sino 10 hijos. Pero es aquí en donde entra el elemento más importante que le otorgaría el título de profeta:
su libro titulado Las profecías del señor Michel Nostradamus, compuesta de 353 cuartetas, poemas de 4 versos escritos con términos enigmáticos. El profeta había esperado hasta 1555 para revelar su libro, pues las malas lenguas sobre que estaba practicando una especie de brujería no tardaron en aparecer. Es por ello que, para no levantar sospechas, utilizó juegos de palabras y diversos idiomas tales como provenzal, griego, latín, italiano, hebreo y árabe. Aunque, para sorpresa de muchos, aquellos versos fueron todo un éxito y en los años posteriores agregaría más profecías hasta hacer un total de 942 cuartetas agrupadas en 1000 redondillas o 10 centurias. De hecho, otro nombre por el que se le conoce a esta obra es Las verdaderas centurias y profecías. En la corte, el rey y su esposa quedaron maravillados. Nostradamus fue reclamado en París, donde Enrique II lo colmó de regalos y fue bien recibido por la gente. Su popularidad se extendió por toda Europa y aunque ya era conocido por sus previos almanaques, fue una en particular la que comenzó con todo este misticismo: la muerte del rey Enrique II en 1559. Años antes, el astrólogo Luca Gaurico, consultado por Catalina de Medici, ya había pronosticado que su marido perecería en el duelo, a lo que Enrique había dicho: no existe apariencia alguna de que yo vaya a morir de tal manera. El rey de España y yo acabamos de hacer la paz. Y aunque no lo hubiéramos hecho, dudo mucho que llegásemos a batirnos en duelo ocupando tan alta dignidad. En el libro de Nostradamus se encuentra el siguiente pasaje que hace alusión a la muerte del rey. El joven león al viejo ha de vencer, en campo del honor con duelo singular. En jaula de oro sus ojos sacará, de 2 heridas una, para morir muerte cruel. De los 2 leones, el primero trataba de representar el signo astrológico de Francia y de su rey. El otro era el león heráldico de Escocia, cuyo blasón combatía el conde de Montgomery, lugarteniente entonces de la Guardia Escocesa en la corte de Francia. Dicho y hecho, en uno de los torneos que festejaban el fin de la guerra con España, el rey quiso medir sus fuerzas con el conde de Montgomery. Este último golpeó involuntariamente con su lanza la coraza de Enrique, haciendo que una astilla penetrara bajo la visera del yelmo real. 2 heridas resultaron de este trágico evento: la fractura del cráneo y un ojo atravesado, de las cuales la última fue fatídica. La casi exactitud de la profecía de Nostradamus fue, ciertamente, algo para cotillar entre todas las personas que le conocían. Incluso sus últimos días de vida fueron los propios de un profeta. Su discípulo, Jean-James de Chavigny, escribió: había pasado ya de los 60 años y estaba muy débil a causa de las enfermedades frecuentes que lo afligían, en especial artritis y gota. Falleció el 2 de julio de 1566, poco antes de la salida del sol. Podemos muy bien creer que le fue conocido el tiempo de su muerte y aún el día y la hora, puesto que a finales de junio de dicho año había escrito de su propia mano estas palabras latinas: Hic prope mors est, mi muerte está próxima. Y el día antes de pasar de esta vida a la otra, habiéndolo yo asistido durante largo tiempo y habiendo estado cuidándolo desde el anochecer hasta el día siguiente por la mañana, me dijo estas palabras: no me verá con vida a la salida del sol. Realmente tengo como que una opinión muy encontrada respecto a todo lo que son profetas, porque Nostradamus no es el primer profeta ni será el último que haya, pero ciertamente es el más famoso y esa popularidad se la ha ganado porque sus profecías han sido bastante casi exactas, no todas, muchas, pero no sé, tengo este pensamiento de qué es lo que hace a un profeta. Porque como ya lo pudimos ver, por ejemplo, en el capítulo de Rasputín, lo que tienen en común estos llamados profetas es que ellos dicen que son los elegidos de Dios, que Dios les eligió a ellos para profetizar estos eventos que van a pasar en la humanidad y todo demás. Pero me hace preguntarme, ¿por qué precisamente esos individuos? O sea, ¿hay algo que tengan en especial? ¿Cuál es el criterio que siguen los dioses o los seres para elegirlos a ellos como profetas? Exactamente, esa era mi pregunta, porque como lo mencionamos al principio, como que era esta pequeña comunidad en la que todos se dedicaban a ser profetas. Pero exactamente qué es eso que los hace ser. Por ejemplo, no sé si sea realmente un don, no sé si sea una habilidad o qué es lo que hace que ellos puedan ver el futuro.
Y al final de cuentas hay como supuestamente esta regla universal en la que si supuestamente tú sabes lo que va a pasar en el futuro, puedes tomar acciones en tu presente y cambiar lo que va a pasar, ¿no? Sin embargo, incluso cuando aún se sabe todo esto, siguen pasando las cosas que él predijo que pasarían. Es que ya está escrito, ¿sabes? Es como que... Entonces, espera, entonces no sé si sus profecías eran así que tal magnitud que incluso ya estaban dichas de tal manera que ya estaba considerada que esa persona iba a saber lo que iba a pasar, ¿ya sabes? De que era necesario que él supiera que iba a pasar eso para que realmente pasara. O sea, no sé. Ay, es que es muy confuso porque ya muchos saben estas reglas, entre comillas, de que lo que tú hagas en el presente puede interferir en el futuro de una u otra manera, pero ya está escrito, ¿sabes? O sea, las cosas que van a pasar al final ya están dictadas, aunque tú estés cambiándole esas constantes decisiones, ya están escritas, tú no puedes hacer nada para cambiarlo, ya está ahí. Entonces sí es como que una pregunta que aún no me logro responder. Es por eso que no digo que no existan, porque creo que en la gran mayoría de las mitologías está este elemento de el profeta, de los oráculos, sí, como el de Delfos en la mitología griega. Entonces no es algo nuevo, ¿no? Pero sí me hace preguntarme, ¿por qué específicamente estas personas? ¿Qué tienen? ¿Son reencarnados de alguien? ¿O qué tienen? O sea, es como que este misticismo que hay. ¿Será que realmente tienen ese poder o simplemente predisponen a las personas para que se cumplan sus predicciones? Imagínate que a lo mejor le estuvieron tanto tiempo diciendo al rey así de que así te vas a morir, shalala, que al final de cuentas él se puso en esa posición para que pasara. Tal vez así podría funcionar, no sé. Es que esa es una teoría muy interesante, la predisposición que hay, porque nuestra mente yo creo que es súper susceptible y muy manipulable también. Y si viene una persona que tiene este don de palabra y aparte que ya tenía todo este background en el que él ya era un médico conocido y la gente confiaba en él, pues a lo mejor decían, ay, es que sí, seguramente lo que él dice es lo que va a pasar. Y de alguna u otra manera lo que hacían llevaba a esa consecuencia final. Además ya sabemos de antemano que la gente en el pasado era pues, bien ingenua. Pues igual era complicado acceder a la educación, tan siquiera saber leer, entonces era algo complicado. Si a lo mejor alguien considerado de un rango mayor les decía esas palabras, obviamente se las iban a creer y se iban a predisponer a que eso pasara. Pero me hace preguntarme otra cosa. ¿Qué otra cosa? Como sabemos, hay predicciones de Nostradamus en las que habla de estos días y de que hay predicciones que ahí están, ¿no? O sea, como que se han cumplido. ¿Cómo es que lo logró? O sea, de que a lo mejor en su época sí pudo predisponer a las personas, pero hasta estos días, ahí es en donde sí me hace creer así de que ya es un poder sobrenatural. De hecho, algo aquí que me llama la atención de Nostradamus, que es la forma en la que él profetizaba. Y dice aquí, primero se acomodaba en un asiento, de cobre o de bronce. Luego de hacer ceremonias de purificación y de hacer ritos sagrados, veía materializarse bajo la forma de una llama la evocación iluminadora por la cual Dios suscitaba en él la visión profética de los acontecimientos. La llama danzaba en la oscuridad y brillaba con el resplandor del agua lustral, recogida en un barreño de cobre. Entraba como en este estado de trance y percibía sonidos, voces y la voz de Dios que supuestamente le enseñaba todos los hechos futuros. Entonces, esta era la forma en la que él, según, veía todo lo que iba a pasar. O sea, entraba en este trance. Las formas en las que ve el futuro realmente son las mismas formas en las que, por ejemplo, los chamanes hacen sus rituales para curar y todo eso. Entonces, este tipo de ritos vienen desde la antigüedad, desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, no es como que raro de ver, pero es contraproducente porque, según, él era católico. Estaba rodeado de eso. No dudo de sus poderes, pero de lo que sí dudo es que haya sido el elegido por Dios. Porque sus antepasados no eran católicos, fueron evangelizados a la fuerza. Entonces, ahí ya, como que elegido por Dios no era, los poderes sí los tenía. Ese elemento de que él era de ascendencia judía me da mucho que pensar, porque yo sé que no le hicieron nada porque Catalina le protegía.
fue gracias a ella que la Inquisición no le tocó ni le hizo nada. Pero imagínate qué golpe tan duro para la corte católica el hecho de que la persona más poderosa, entre comillas, era pues de ascendencia judía. Y se supone que los estaban persiguiendo a ellos. O sea, ¿cómo te quedó el ojo? Me da mucho de qué pensar y se me hace muy interesante. Exactamente, o sea, terminó siendo como una pieza importante para los reyes católicos. ¿Qué tal? Regresando un poquito a lo del ritual, hay cosas que me hacen recordar un poco del... Esto ya es como más contemporáneo, la magia caos, eso ya es muchos siglos más adelante. Pero hay varias cosas que me hacen sentido con esto que se teoriza ya más adelante. Por ejemplo, como que tu poder lo puedes manifestar como en este estado de trance que puede ser como cuando duermes y luego despiertas un ratito y te vuelves a dormir, ves que te cuesta trabajo recordar las cosas y eso, así como de que me desperté, qué cosas hice. En ese momento, como en ese ligero momento de trance, es en donde puedes hacer rituales para manifestar cosas. También cuando llegas como a tu punto más alto de éxtasis, también puedes manifestar cosas. Sin embargo, para que tu magia se pueda hacer realidad, tienes que elevar las probabilidades de que eso pase. Es decir, si quieres ganarte la lotería, no te la vas a ganar por arte de magia. Tienes que comprar un boleto. O sea, como que tienes que hacer acciones que te encaminen a que tu magia se realice. Entonces, noto varias cosas de lo que hacía Nostradamus para poder ver que su magia se manifestara y pues estas cosas en común con la magia más contemporánea. Esto que hacía Nostradamus es magia, porque estamos hablando de alquimia, Sí, es esa alquimia es pura, cosa que pues para ese tiempo estaba súper prohibida porque era del diablo, así de que no. Y no solo eso, o sea, otra cosa cuestionable de Nostradamus es el hecho de que cómo construyó ese libro, porque lo que les leímos está traducido al español, pero se tradujo de varios idiomas juntos, o sea, es una traducción combinada del árabe con el francés antiguo, con el griego, con el latín, que es una lengua muerta. Es por eso que a lo mejor muchas traducciones pueden referirse a cosas que no sean 100% exactas porque la traducción ya se perdió, o sea, estamos hablando de muchos siglos después. Igual, varias cosas se pueden perder entre traducción porque no fue como una traducción directa del texto original al español, sino que a lo mejor se tradujo, a lo mejor todo ese texto se tradujo al francés y de ese a otro idioma y así. Entonces creo que las equivalencias o pues los significados se van perdiendo porque no hay equivalente siempre de un idioma a otro. Tipo como pasa con las películas, de que en inglés ves un nombre y luego en español es una cosa que nada que ver. Tú dices, ¿de dónde vino eso? Pues es que es eso, muchas veces no se traduce literalmente porque no hace sentido, sino que se busca como una interpretación para que la gente pueda entender de qué va. Entonces seguramente lo que leímos, a lo mejor algo no está tan bien, o bueno, no tiene tanto sentido tal vez como el que Nostradamus trató de plasmar en el texto. Exactamente. Ya que estamos hablando un poco sobre este personaje de Nostradamus, ahora nos concierne discutir algunas de sus profecías. Y déjenme decirles que son bastantes. Las cuartetas de las centurias exponen profecías y pronósticos que llegan hasta el año 3797. La primera, como ya habrán escuchado, se trata de la muerte de Enrique II y de ahí en adelante les narraremos las más importantes. Tras la muerte del rey, la tragedia no dejó de asediar a la familia real, pues la segunda profecía que Nostradamus le había hecho a Catalina se cumplió. Su hijo Francisco II ciñó la corona de rey de Francia. Lo que cuentan las crónicas de esa época es que la profecía que él hizo sobre el destino de los príncipes fue una de las más famosas sesiones mágicas que recuerda la historia. A altas horas de la noche, en el salón hexagonal de la torre del castillo de Chaumont, Nostradamus invocó la presencia del ángel de la muerte. Luego de su aparición, rompió con su presencia los halos o círculos que sucesivamente, por orden de edad, ataviados con las insignias reales. Cada halo correspondía a un año de reinado y la marcha espectral se interrumpía en la fecha fijada por Anael, el ángel de la muerte. Nostradamus le respondió a Catalina que los votos y deseos de ella serían absolutamente cumplidos, porque todos sus hijos, los 3, ocuparían el trono de Francia. Sin embargo, omitió un pequeño pero importante detalle. Los 3 hermanos se sucederían en el trono en un pequeño espacio de tiempo, y ello porque una temprana muerte les acecharía, uno tras otro. Transcurrido solo un año de reinado, Francisco II murió después de una breve dolencia, justo como se había vaticinado, luego del fatídico y corto reinado de Carlos IX.
Enrique III ocupó el trono de Francia, pero su destino debía ser cumplido y murió a manos del fanático Jaime Clement. Saltando un poco en el tiempo, nos situamos en 1792, tiempos de la Revolución Francesa, y un momento histórico al que se atribuyen muchas profecías cumplidas de Nostradamus. Este se había referido en un prólogo de las Centurias a una renovación de siglo, que tendría lugar en 1792, justo el año en que se abolió la monarquía y se proclamó la República. En la Centuria novena, cuarteta 20, se hace una referencia al monje negro en gris dentro de Varenes, el cual se piensa era el rey Luis XVI, quien fue detenido cuando intentaba huir, disfrazado, para eludir la guardia revolucionaria que buscaba capturarlo. En la Centuria 1, cuarteta 60, se menciona a Napoleón Bonaparte, y es casi innegable que se trata de él, pues en los versos describe el lugar del nacimiento, la duración y los principales hechos de su reinado, e incluso la naturaleza de su amor por María Luisa. Concretamente dice: un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes salía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. El último verso de la cuarteta contiene dos datos importantes, el número 14 y la palabra tiranía. La cifra indica con claridad la duración del reino, o mejor dicho, del poder, que detentó Napoleón, desde el 9 de noviembre de 1799 al 23 de junio de 1815. Son exactamente 14 años, 7 meses y 14 días. La palabra tiranía ha sido empleada por Nostradamus para destacar el carácter del régimen imperial instaurado por Napoleón, para quien los parlamentos y las asambleas no tenían absolutamente ningún valor. Remontándonos al siglo XX, un poco más actual, la Centuria 6, cuarteta 67, dice lo siguiente: al gran imperio llegará otro muy distinto, bondad distante más de felicidad, regido por uno salido no lejos de la plebe, corromper reinos, gran infelicidad. Se cree que el imperio del que hablaba el profeta era el ruso, ya que para esa época se dio la revolución rusa impulsada por la clase obrera. La Centuria 1, cuarteta 52, también hace referencia a este hecho, pues dice: los dos malignos de Escorpión juntos, el gran señor asesinado dentro de la sala, peste a la iglesia por el nuevo rey agregado, la Europa baja y la septentrional. Si llevan un tiempo escuchando el podcast, sabrán que Rasputín también había predicho este hecho, y es el asesinato de la familia Romanov a manos de los malignos escorpiones, que en este caso estaría haciendo referencia a Saturno y a Marte, cuyos símbolos son la hoz y el martillo, enlazados para formar la figura del escorpión. La cuarteta añade además que esto acarreará igualmente a la iglesia grave daño y en especial el nuevo cabecilla que cambiará la faz de Rusia. Sus acólitos perseguirán a la religión en la Europa meridional y septentrional, como realmente ocurrió en todo el territorio ruso. Siguiendo con otro hecho importante, la cuarteta 54 de la Centuria dice con claridad que la plaga de dos revoluciones seguirá la explosión nacional socialista de la Alemania hitleriana. Aquí les va un fragmento de la profecía. Dos revoluciones hechas por el malvado Cero. De reino y siglos hace mutación. El móvil signo en su lugar se insiere, a los dos iguales y de inclinación. Es asimismo muy importante el anuncio en la cuarteta 89 de la segunda Centuria de dos personajes destinados a gobernar Europa totalitariamente que dice: un día se repartirán el mundo los dos grandes maestros, su gran poder se verá aumentado. La tierra nueva estará en sus poderosas manos, los días del sanguinario están contados. Los personajes a los que se hace alusión son, al parecer, Hitler y Mussolini, de los cuales ya sabemos de sobra que fueron dos líderes que causaron muerte y destrucción en sus mandatos. Ya para el siglo XXI, Nostradamus pudo hacer referencia a los conflictos actuales de Medio Oriente. En la Centuria 1, cuarteta 55, Nostradamus ubica en Oriente Medio algunos movimientos terroristas que considera sectas, de las cuales podemos mencionar a Septiembre Negro, la Organización para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica o los Revolucionarios de Egipto. También en esta cuarteta se habla sobre la guerra de Irán e Irak. Dice tal cual: habrá efusión de sangre de gentes que viven bajo el clima opuesto a Irak, hasta el punto que la tierra, el mar, el aire y el cielo traerán la oscuridad cuando, durante el hambre, las facciones, los gobiernos serán responsables de pestilencia y de confusión. En la Centuria se encuentra otro tipo de profecías relacionadas a invenciones tales como el cine mudo, el aeroplano, el telégrafo, teléfono, la electricidad e incluso el SIDA. Bueno, ¿cómo les quedó el oído con todo esto? ¿Entendieron?
Espero que sí, porque es un poco complicado no solo leerlo, sino entender de qué está hablando. Yo le dije a Ana, esta fue una teoría que yo le propuse. ¿Qué tal si Rasputín es algo así como una reencarnación de Nostradamus? O sea, imagínate, nada más como que se traspasó el poder ya muchos siglos después. ¿Te imaginas que ellos ya se conocían? Yo creo que si se hubieran conocido hubieran sido amiguísimos. Así que eran amigos pero telepáticos. No, hubieran sido así amiguísimos. Imagínate el libro que hubieran escrito los dos. Desde que hicimos el episodio de Rasputín, mencionamos a Nostradamus, entonces obviamente teníamos que hacer un episodio de este personaje y efectivamente tienen historias bastante parecidas, se dedican a lo mismo y tienen predicciones bastante similares. Ay, me gusta creer que hay personas que sí tienen ese don. Me gusta pensar que sí existen. También me gusta pensar que este tipo de personas no mueren y ya, sino que cuando mueren reencarnan en otra persona. Entonces no se me haría algo desquiciado pensar que puedan renacer en otra persona a lo largo del tiempo y que así se vaya como siguiendo este círculo hasta el fin de la humanidad, al fin de los tiempos. Ok, ese conocimiento, ya sabes, no se puede perder. Alguien tiene que ser receptor de aquello. ¿Será una reencarnación Rasputín de Nostradamus? No lo sé. Yo digo que sí. Yo también, voy a votar que sí. Se me hace muy interesante también este último punto que menciona sobre el conflicto de Medio Oriente. Aprovechando, les compartimos en Instagram todo lo que está aconteciendo ahorita en Afganistán por el conflicto que hay con los talibanes y así. Yo creo que esto, no sé de qué manera Nostradamus lo vio venir, pero se cumplió. Ahí está, el conflicto que lleva añísimos, que quién sabe si algún día vaya a acabar, pero igual, es un punto que me aterroriza pensar que pudo haber previsto esto y que efectivamente se cumplió. Incluso siglos después siguen habiendo este tipo de conflictos. Eso que... ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Qué duro! De verdad, ver las noticias y eso, de verdad que no creo. No, o sea, es 2021, 20. Uy, imagínate lo que todavía va a pasar. Que ahorita les vamos a decir cuáles son las profecías del futuro. Algunas de ellas, algunas, no todas, porque de verdad que son bastantes. Y está todo el libro para que puedan verificar a ver si entienden algo y pueden dejarnos sus teorías, porque sí son muy difíciles de interpretar. Bastante, diría yo. Y además el contraste, por ejemplo, ahorita como lo podemos ver de los conflictos que están sufriendo aquel país y cómo en efecto no solamente hay una realidad de que en Estados Unidos están pensando en hacer de que viajes comerciales al espacio. Es como, ¿no deberías tal vez solucionar el conflicto que tú creaste? Pero bueno. Ya. Ya no vamos a hablar más, ya. Se cierra. Continuemos con la programación habitual. Hasta ahora solo les hemos hablado de cosas que sucedieron, pero ¿qué sucede con lo que está por venir? Una profecía bastante polémica es la que habla del asesinato del Papa. Antes del conflicto, el grande caerá. El grande a muerte, más repentina y sentida. La nave imperfecta, la mayor parte. Nadará junto al río, la tierra quedará de sangre teñida. La interpretación de este cuarteto es la siguiente. Antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial y caiga el telón de acero, Italia será invadida y el Papa asesinado. El clero, simbólica tripulación de la nave, la abandonará, echándose al mar como único medio para salvar la vida. Junto al río, que podría ser el Tíber si se toma Roma como sede del papado. Se habla también de un futuro holocausto nuclear. Dicen las cuartetas sexta y séptima de la centuria tercera. En el templo cerrado, el rayo penetrará. Los ciudadanos extenuados en sus fuertes. Caballos, bueyes, hombres, la onda los tocará. Con hambre, sed los más débiles armados. Sobre las picas de los fugitivos, fuego del cielo. Conflicto próximo de los cuervos jugueteando. Desde tierra se implora ayuda, socorro del cielo. Cuando junto a los muros estarán los combatientes. Y se piensa que Nostradamus habló de un arma nuclear tan mortífera que podría pulverizar cualquier edificio por sólido que fuese, y la palabra templos puede entenderse en sentido estrictamente religioso o en sentido metafórico. Finalmente, Nostradamus dice: cuando el sol llegue al 20º grado del Toro, es decir, el día 11 de mayo, la tierra temblará y tragará a todos los espectadores.
Mientras tanto, el aire se oscurecerá y caerá sobre la tierra las más densas tinieblas, y Dios, con sus legiones de ángeles y de santos, arrollará y arrumbará totalmente a la demoníaca criatura que había querido escalar el cielo. Acometido y atacado por el rayo celeste, el anticristo se desplomará en la arena incapaz de llevar a cabo las maravillas de las que se había osado resumir. Se abismará en las entrañas de la tierra, vencido y derrotado. La justicia de Dios se batirá entonces sobre los secuaces de Satanás y causará entre los hombres una terrible carnicería. De esta manera el gran nieto, es decir, el anticristo, descendiente de Satanás, será constreñido a dejar la tierra para nunca jamás volver a ella. Nostradamus ratifica la fecha de cuando va a suceder todo esto, transcurridos 20 años santos o jubilares, lo cual equivale a decir después de 20 siglos de la fundación de la Iglesia. Un gran juez juzgará los tiempos pasados, lo mismo que el presente, y pronunciará su sentencia para los vivos y para los muertos, y todos aquellos que no comprendieron la palabra de Dios serán por él repudiados. Nostradamus concluye su predicción alegando que, conscientes de lo que les aguarda, los hombres considerarán el día de su muerte no ya como algo triste, sino como un momento de gran regocijo y como un nacimiento a la vida espiritual. No, pues, qué grandes palabras de motivación, para que no se asusten. Pues mira, hay algunas creencias, religiones o personas espirituales que no siempre ven a la muerte como algo negativo. De que sí lo ven como este momento de renacimiento, de dar como de que el siguiente nivel a la próxima vida. Hay algunas cosas que me llaman la atención porque siento que son bien contraproducentes en esto que dijo Nostradamus. Lo primero, que hace mención, o sea, después de decir todas las catástrofes por pasar de que el Papa, que el holocausto nuclear y así, no, y al final, no, es que Dios va a venir, va a juzgar. Y los que no creyeron en él van a ser repudiados. Pero no que Dios ama a todos sus hijos y no los puede repudiar. O sea, es como que esta idea de que Dios es un ser de bondad, según la religión católica. Es un ser que ama y no juzga, pero ese día va a venir y va a juzgar. Y si no lo quisiste, te va a repudiar. Pero ¿no se supone que el Dios del Primer Testamento era como este ser vengador? Del Primer Testamento. Pero yo creo que lo que se toma a partir de ahorita es el Segundo Testamento, porque es cuando vino Jesús y todo eso. Ya se cree que es ese Dios, no tanto el del Viejo Testamento. Se contradice un poco, sí. En uno de los párrafos que se leyeron, me sonó así, cada palabra pensaba en las bombas atómicas de Japón, de Hiroshima y Nagasaki. Te lo juro que dije, eso ya pasó. Ya pasó, pero lo que da miedo es que podría volver a repetirse. Y lo peor es que no lo dudo ni tantito. Bueno, bombardeos y todo eso ocurren en Medio Oriente, pero imagínate que ocurriese en otros lugares. Pues empezando, ¿qué fue? ¿El 2020? Cuando Corea del Norte amenazó con lanzar misiles. Estuvimos a nada. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial, si es que pasa, ojalá que no, va a ser todo sobre eso, sobre armas nucleares, bombas, misiles, y va a ser entre estas naciones que tienen estas armas y van a atacar a lugares que no se pueden defender de eso, o lugares que también tienen armas, pero al final de cuentas va a ser un baño de sangre, una masacre, va a ser algo horrible que tristemente sí lo veo venir. Ojalá, de verdad, yo solo digo, ojalá que no pase nunca, porque imagínate lo terrible que ha de ser eso, pero yo creo que Nostradamus está muy equivocado que digamos. No, eso es lo peor, o sea, no es como que digas, eso no va a pasar. Sí puede pasar, ¿eh? O de que, no ha pasado, chica. Sí que ha pasado y sí que va a volver a pasar. Igual, algo que el primero que leímos, que es sobre el asesinato del Papa, encontré más cositas y dice: el Papa estará leyendo la Biblia cuando 3 personas le capturarán mediante un engaño. Estos enemigos le obligarán a dejar Roma. Un personaje de gran lustre, destinado muy pronto a ser emperador, fingirá someterse al pontífice para simular su apoyo a la iglesia, pero causará mucho daño. Los enemigos van a transmitir un mensaje para comunicar otra elección papal, y así los cristianos tendrán que aceptar la versión de un nuevo antipapa como jefe superior. Y es lo que menciona sobre el anticristo. Que esta es otra
teoría muy interesante que sí deberíamos abordar, porque esta figura del anticristo es así como lo más polémico y lo más trágico que va a ocurrir en el futuro, que es lo que va, según, a derrumbar a la Iglesia Católica. Fíjate que justamente ese párrafo fue como el más difícil como para ubicarlo. No sé, idear un personaje que va a venir a básicamente destruir todo. Bueno, no me refiero a destruir así de que, pues físicamente, ¿no? De que va a tumbar lugares, o sea, no. Sino a desestabilizar, a arrasar como con elementos muy importantes de la ideología. Y siento que eso es incluso más complicado, complejo y poderoso que destruir físicamente. Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que no es tangible. La espiritualidad no es algo que tú puedas tocar como tal, no es algo que puedas destruir físicamente, sino es una destrucción interna. Y ay, qué golpe tan duro. Imagínate que alguien venga y desmorone todas tus ideas así. Imagínate. Exactamente, me acordé, es que es muy importante para el ser humano las cosas en las que cree. Me acordé de este texto de lo sagrado y lo profano. Ay, buenísimo, buenísimo. Es por eso que es como tan importante las cosas, las representaciones que se hacen, tanto los templos, las iglesias, son muy importantes porque exactamente es como lo que tú consideras sagrado. Y cuando llegan a destruir algo físico, pues es un golpe para las personas que lo consideran como algo sagrado. Sin embargo, cuando ni siquiera necesitan de destruir algo físico para afectarte, eso ya para mí es next level. ¿Quién será el anticristo? Pongan sus teorías. Ajá. Bill Gates. Uy, recuerdo que hace algunos años decían que el anticristo iba a ser un papa negro, pero esa es la cosa más racista que me puedes decir. Claro que sí. No manches, o sea, qué horribles personas. La gente lo decía, me acuerdo. Ay, no. Y yo así de que, como, ¿por qué un papa negro va a ser el anticristo? O sea, you are racist, ¿ok? Gente blanca haciendo teorías de conspiración. Ay. A ver, no es conspiración ser racista, ¿ok? Ay. Tras. Tienes razón. Pero bueno, a lo que voy es que sí, como tú dices, que llega una persona con engaños y al final les diga, mira, todo lo que tú creías, pues resulta que no es. Ay. Ha de ser algo muy duro y yo creo que si Nostradamus no se equivoca en eso, wow, y ahí ya lo voy a considerar yo el profeta más next level que pueda haber. Mind blown. En este instante pensé en otra teoría respecto a por qué los profetas son profetas. A ver, suéltala. De que son abducidos. Ay, esta sí, la teoría de que son aliens. No, ellos no son aliens, sino de que son elegidos, pero por los extraterrestres. Y les dan el poder. Ok, pero de todos modos, ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué es este porcentaje tan mínimo de la población? Es lo que todavía como que no sé, a ver, si fueron los aliens o los Anunnakis o los que ustedes quieran. Illuminatis, los reptilianos. Si fueron ellos, ¿por qué? Eran reptilianos. Ay, Dios. ¿Por qué los eligieron a ellos? O sea, ¿qué tiene de especial este ser humano? ¿O fue random? Así de que, dedazo, esta persona. Fue dedazo. Sí, él. Agarraron su calendario ahí y dijeron, es la persona que nació en este año, en este lugar. Es que bueno, de los profetas que sabemos son profetas famosos, que se destacaron porque estuvieron cercanos a personas de poder. Sin embargo, creo que seguramente hay profetas de los que se sabe muy poco porque no estuvieron cerca de alguien que les diera este registro, que les diera poder. Creo que a lo largo de la historia hay demasiados personajes perdidos, Borrados. eliminados, cancelados. Bueno, seguramente habrá personajes cancelados también porque hicieron cosas indebidas, entre comillas, en su época, pero bueno. Sí, hay muchos de los que seguramente no tenemos algún conocimiento, así que si saben alguno interesante del que tenga igual profecías que ya se hayan cumplido o se van a cumplir, pues déjenoslo saber, porque es un tema muy interesante. Me gusta mucho todo ese tema de las profecías. Quiero creer que estas personas sí tienen ese don y reencarnan, renacen y traspasan el poder y lo van a seguir haciendo hasta que llegue, ¿cuándo? El 3757. Que ya no estaremos vivos para ese entonces, así que... Sí, a mí también me gusta creer que hay personas que tienen el don de ver el futuro y que también hay herramientas
para poder saber qué es lo que nos espera. Yo creo que esos rituales, elixires, todo eso ayudan. Todos los trances que hacen. Work. Sí, definitivamente les ayudan a abrir su tercer ojo. Pero bueno, déjenos saber qué es lo que piensan, qué creen, si creen que Nostradamus sí es el profeta más genial de todos los tiempos o hay otros. No lo sé, coméntenos. Para esta investigación utilizamos fuentes de National Geographic, Biografías y Vidas, la revista Nova et Vetera y el libro de las profecías de Nostradamus, la cual pueden encontrar en internet si escriben el título tal cual. Además de que esta versión contiene interpretaciones a más profundidad de diversas profecías de Nostradamus. Adjunto a este episodio les vamos a dejar un Linktree para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en otras plataformas en las que nos pueden escuchar. Ahorita ya sumamos más plataformas, nos pueden escuchar en Amazon Music, en Deezer, en iVoox y en las de siempre, que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, 1000 más. Entonces les dejamos ahí el link y que nos compartan su debraye, así como nosotros lo hicimos en este episodio. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.